El secreto de los siglos, por Robert Collier. El buen lector te comparte esta fascinante obra de conocimiento y transformación. ¿Alguna vez has sentido que existe una fuerza invisible, capaz de moldear tu destino, curar tu cuerpo y atraer la prosperidad con el solo poder de tu pensamiento? Pues en estas páginas, el autor desvela el misterio más grande de la humanidad, la existencia de una mente subconsciente conectada a una inteligencia universal e ilimitada. Lo que estás a punto de escuchar te hablará del desarrollo personal, no como un simple manual de superación, sino un viaje transformador que desafía lo tradicional, esas fuerzas interiores que pueden cambiar nuestra vida y nuestro destino. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audiolibro. El secreto de las edades, volumen 1. 1. El mayor descubrimiento del mundo. El mayor descubrimiento de la era moderna no reside en las reliquias del pasado ni en los avances tecnológicos, sino en la profunda comprensión de un principio vital que habita en cada ser humano, una fuerza inagotable que actúa como un servidor invisible, capaz de materializar la salud, la riqueza y el éxito para quien aprenda a orar en sintonía con ella. Desde los albores del tiempo, cuando el planeta era apenas una vasta nebulosa ardiente, esta esencia animó a la naturaleza entera, emergiendo primero en organismos primitivos que flotaban en las aguas para luego evolucionar a través de incontables eras. Ante cada sequía, cataclismo o glaciación, este impulso jamás retrocedió. Al contrario, utilizó el peligro como un estímulo para dotar a las criaturas de branquias, pulmones, caparazones o plumas, demostrando una capacidad de adaptación infinita. La historia revela que el propósito ineludible de la existencia es el crecimiento continuo, pues el universo castiga el estancamiento con la extinción, tal como sucedió con los colosos prehistóricos y los majestuosos imperios de la antigüedad que dejaron de avanzar. Este principio se distingue de la suerte caprichosa porque no huye ante la adversidad, sino que despierta con un vigor indomable, justo en los instantes de mayor riesgo y necesidad. Así se manifiesta en lo cotidiano, cuando el trabajo arduo endurece la piel para protegerla, y en lo extraordinario, cuando el apremio dota a las personas de una fuerza que parece sobrehumana, como ocurrió cuando dos jóvenes lograron alzar un tronco inmenso para salvar a un familiar atrapado. Una proeza absolutamente imposible de repetir cuando la urgencia desapareció. Este gigante dormido, que no hace distinción alguna entre la opulencia y la pobreza, es en realidad la mente misma, un sexto sentido que aguarda a ser convocado con convicción absoluta para ofrecer la respuesta, la energía y el conocimiento necesarios frente a cualquier obstáculo. 2. El genio de tu mente. La evolución de la existencia ha conducido a la humanidad a través de épocas dominadas por la fuerza bruta y la riqueza material, hasta cruzar el umbral de una luminosa era mental, un periodo donde el dominio del propio pensamiento otorga el poder de superar las antiguas cadenas de la pobreza y la carencia. Desde aquellos días en los que el habitante de las cavernas temblaba ante los elementos de la naturaleza, el desarrollo intelectual ha sido
la herramienta definitiva que le ha permitido conquistar su entorno, transformar su vida y someter las fuerzas del mundo a su voluntad. A pesar de este innegable avance, una gran parte de ese inmenso potencial permanece dormida, ya que la mayoría de los individuos utilizan apenas una mínima fracción de su capacidad cerebral, conformándose con rutinas silenciosas e ignorando que albergan fuerzas extraordinarias capaces de materializar la salud, el triunfo y la plenitud. Para despertar este gigante interior, es necesario comprender que la mente opera en dimensiones distintas, comenzando por la esfera consciente, la cual actúa como el guardián celoso de los sentidos, la lógica y la razón. Funciona como un comandante que debe enfocar sus pensamientos en las metas deseadas y cerrar la puerta implacablemente a cualquier temor, duda o preocupación, pues de sus órdenes depende el funcionamiento del sistema entero. Por debajo de esta vigilancia diurna se extiende el inmenso reino del subconsciente, una entidad incansable que asume el control absoluto de todas las funciones vitales e involuntarias, reparando el cuerpo físico, sanando heridas y regulando procesos biológicos con una precisión matemática que supera cualquier conocimiento científico moderno. Esta parte profunda es extremadamente obediente y sugestionable, tomando cada idea impuesta, ya sea constructiva o destructiva, para convertirla de inmediato en una realidad física, siendo la misma fuerza misteriosa que desencadena habilidades sobrehumanas en momentos críticos o permite proezas de genialidad inexplicable. Este inmenso océano subconsciente sirve como el puente sagrado hacia la mente universal, esa inteligencia suprema y omnipresente que guía sin esfuerzo el desarrollo de la semilla más humilde y sostiene el equilibrio perfecto de la naturaleza entera, una fuente inagotable de sabiduría creadora, de la cual cada ser humano es una parte activa y a la que puede acceder libremente para alcanzar horizontes que desafían los límites de la imaginación. La comunicación fluida con la inteligencia infinita se establece a través de la mente profunda, un canal que conecta al ser humano con una sabiduría divina y omnipotente, capaz de materializar cualquier anhelo constructivo, si éste se sostiene en un propósito firme. La creación mental se fundamenta en el poder del pensamiento, el cual requiere en primera instancia la formación de una imagen clara en la conciencia, lo que explica la verdadera naturaleza y efectividad de la oración. Este acto sagrado no consiste en adular a una deidad para obtener favores especiales, sino en sostener un plano mental tan nítido que la inteligencia omnipresente comience a operar de inmediato en favor de esa manifestación. Esa fuerza creadora envuelve la existencia con la misma naturalidad con la que el océano cobija a los peces que habitan en su seno, prestando atención absoluta a cada forma de vida y demostrando que hasta los detalles más ínfimos, como el destino de un ave o el número de cabellos en la cabeza, están plenamente integrados en su vasto conocimiento. El desamparo, la enfermedad o la escasez que afligen al mundo no se deben a una falta de provisión divina, dado que el universo ofrece su abundancia sin parcialidad alguna a todo aquel que esté dispuesto a tomarla, sino a la falta de comprensión sobre el propio poder interior.
El propósito fundamental de esta enseñanza radica en proporcionar métodos sencillos y directos para despertar esa energía latente, permitiendo que la verdadera comprensión abra la puerta a todas las demás bendiciones de la vida. Volumen 2. 3. La causa primordial. Todo lo creado por la mano humana, desde las bulliciosas ciudades con sus palacios y maquinarias, hasta los monumentos más imponentes de la antigüedad, encuentra su origen definitivo en el invisible tejido de un pensamiento inicial, consolidando la verdad de que la mente es la causa primordial del universo entero. La ciencia moderna ha respaldado esta visión al profundizar en la estructura íntima de la materia, demostrando que los átomos estáticos de antaño son en realidad torbellinos dinámicos de energía espiritual, electrones y protones que responden con absoluta docilidad al imperio de la conciencia. Este descubrimiento concede a cada individuo un poder ilimitado, similar a una estación de radio receptora, capaz de sintonizar de manera voluntaria con el éxito, la salud y la opulencia, o de hundirse en el desamparo, si permite que el temor y la duda saboteen su propia capacidad creadora. La gran desdicha del ser humano radica en su tendencia a habitar únicamente en el mundo exterior, olvidando que el plano mental funciona como el molde exacto donde se cristaliza la sustancia del universo, y que la escasez económica no es más que una limitación de las ideas, antes que una falta de provisiones reales en una naturaleza por definición pródiga. Al comprender que la propia mente posee las mismas cualidades esenciales que la inteligencia divina, diferenciándose de ella únicamente en volumen, se adquiere la certeza absoluta de que cualquier aspiración justa, sostenida firmemente en el subconsciente, mediante una fe inquebrantable, que asuma el logro como algo ya recibido, se manifestará de forma inevitable en la experiencia cotidiana. La diferencia entre contar únicamente con la capacidad limitada de la conciencia y disponer de la energía incalculable del subconsciente, unido a la mente universal, representa el verdadero abismo entre el estancamiento y la realización, pues el pensamiento constituye el auténtico capital dinámico, capaz de moldear la materia inerte y manifestar los deseos desde la sustancia invisible. Este poder creador impulsa la llegada de una era de paz y abundancia profetizada desde antiguo, un conocimiento que permitió a los visionarios del pasado vislumbrar tecnologías modernas y descifrar los tesoros ocultos de la Tierra que ya existen en la matriz de la inteligencia suprema. Frente a la vieja creencia feudal de que el ser humano debía resignarse a la posición social de su nacimiento bajo el temor de tentar a la providencia, la verdad democrática actual demuestra que el mundo es solo materia prima maleable que cada persona puede reformar según sus propias ideas. Para lograrlo, la concentración de energía en imágenes mentales de fuerza, salud y riqueza resulta indispensable. Un método que ha encumbrado a un pequeño porcentaje de la población que, impulsado por la necesidad y sin ventajas iniciales, aprendió de forma intuitiva a convocar a ese genio interno. El camino hacia este dominio exige reconocer la existencia de dicha fuerza, precisar con claridad lo que se desea y enfocar el pensamiento con un propósito único, entendiendo que este dinamismo espiritual carece de forma física y solo se activa mediante la práctica constante
y una fe nacida de la comprensión profunda. Quien asume que su mente es una parte activa de la sabiduría universal, deja de culpar al destino por la escasez o la enfermedad, comprendiendo que el poder de ser, tener o hacer cualquier cosa justa está tan disponible como el aire, esperando únicamente ser reclamado con la certeza absoluta de su obtención. 4. El deseo. La primera ley de la ganancia. Cualquier anhelo profundo que se sostenga en la mente con un propósito inquebrantable puede ser alcanzado. Pero el primer requisito esencial es definir con absoluta claridad cuál es ese único deseo. Superando la tendencia de la mayoría de las personas que avanzan a la deriva, desgastando su energía en luchas confusas y sin dirección. El pensamiento concentrado posee una fuerza dinámica capaz de moldear las circunstancias y atraer la prosperidad, la salud o la felicidad desde la sustancia invisible, impulsado por esa insatisfacción interna que ha guiado a los grandes hombres de la historia a conquistar lo imposible. Esta fuerza impulsora es la mente subconsciente, la porción conectada a la inteligencia universal que actúa como un motor incansable de ambición durante la juventud, pero que la mayoría de los individuos permite que se apague al madurar, resignándose a una rutina monótona comparable a la existencia de las criaturas inferiores que solo viven para asegurar el sustento diario. Frente a cualquier desilusión o carencia, que no es más que una ausencia temporal de abundancia o salud, así como la oscuridad es la mera falta de luz, la mente profunda ofrece una redención total si se aprende a unificar los deseos dispersos en un solo propósito dominante, emulando la estrategia militar de concentrar todo el fuego en un único punto de ataque. La concentración no es una disciplina compleja de estudiar, sino un estado natural de absorción que surge de forma espontánea cuando el interés por una meta es lo bastante intenso. Por ello, al sembrar el plano mental, con la convicción absoluta de que lo anhelado ya ha sido recibido, el subconsciente, que es sumamente moldeable a la sugestión, se encarga de materializarlo, sin que el individuo deba preocuparse por los medios físicos para lograrlo. Esta actitud de gozo y constante receptividad hacia el bien disipa los temores y las dudas, transformando la realidad mediante la acción y el pensamiento prósperos, lo que revela la verdadera esencia de la oración como la expresión sincera del deseo del corazón llevado ante la inteligencia suprema en la intimidad del pensamiento. Para que esta comunión sea efectiva y no un simple rezo de labios, la petición debe ir acompañada de una fe inquebrantable en el poder divino, similar al nadador que se entrega con serenidad a la capacidad del océano para sostenerlo flotando, lo que exige proteger la semilla del deseo plantada en el alma sin desenterrarla jamás con la sospecha del fracaso. El proceso para una oración exitosa requiere visualizar el objetivo con nitidez, reafirmar la disposición del Creador para proveer mediante la inspiración de las Escrituras, agradecer el beneficio por anticipado como la prueba más alta de convicción y asumir con tanta fuerza la posesión del ideal en la imaginación que el subconsciente lo registre como un hecho consumado y ejecute su manifestación en la experiencia cotidiana. Volumen 3.
5. Aladino y compañía. Avanzar con éxito en el mundo no es siempre el resultado del esfuerzo más arduo, sino de la dirección que se le imprime a esa energía, pues aquellos que prosperan son quienes nadan a favor de la corriente y trabajan en armonía con las fuerzas naturales. Los observadores más atentos estiman que cerca del 90% de los factores que determinan el triunfo o el fracaso se encuentran fuera del control consciente y de los detalles cotidianos, dependiendo enteramente de la cooperación con la sabiduría y el poder de la mente universal, un bien infinito accesible para todos, cuya única limitación radica en la propia capacidad de recibir. Así como para resolver un problema matemático no basta con agrupar números al azar, sino que se requiere comprender y aplicar sus principios estáticos para volverlos dinámicos. De igual manera, se debe emplear la ley de la energía infinita para solucionar las dificultades de la escasez, la discordia y la enfermedad. El recelo hacia las propias capacidades suele frenar el avance y provocar un fracaso inevitable, el cual solo puede superarse al entender que el único poder real es la mente y no las circunstancias o el entorno. Aunque se admita que una inteligencia superior gobierna el universo orientándolo hacia el bien, pocos comprenden que la mente humana forma parte de esa matriz suprema. De la misma forma en que un rayo pertenece al sol o una gota de agua comparte las cualidades del océano entero. Para dominar este poder, no basta con saber que existe, sino que debe ponerse en práctica diariamente, sin desanimarse ante los primeros errores, recordando que el universo fue construido a partir del vacío, mediante la creación de una imagen mental previa. El pensamiento es el vínculo conductor que conecta la conciencia con lo universal. Por lo tanto, cualquier idea alineada con el progreso penetra en esa inteligencia divina y regresa fortalecida con el poder necesario para su realización, eximiendo al individuo de idear los medios físicos, ya que puede recurrir a esa guía superior ante cualquier dilema. Considerar la enfermedad o la pobreza como designios inevitables es propio de voluntades débiles, dado que la divinidad provee en abundancia y espera que sus dones sean reclamados y manifestados, siendo el principal propósito de la vida establecer dicho contacto y adquirir sabiduría. Al volverse consciente de esta unión, los temores y las preocupaciones desaparecen, dejando el trabajo agotador y mal remunerado para aquellos que se limitan a esforzarse únicamente desde el cuello hacia abajo, ignorando que la mente es la que rige el mundo. Para aprovechar esta ventaja es necesario vincular la mente consciente con el genio interno, esas fuerzas de la conciencia profunda que actúan como pequeños ayudantes o duendecillos mentales dedicados a resolver tareas complejas mientras el cuerpo descansa. Grandes escritores han dado fe de este fenómeno al recibir argumentos enteros durante el sueño, una experiencia común que también se manifiesta cuando se recuerda de pronto un dato olvidado, tras haberle ordenado firmemente a la mente interna que lo buscara en su almacén de memorias. Estos servidores subconscientes tienen la capacidad de analizar, clasificar y ordenar la información dispersa en un tiempo breve, y para activarlos de manera efectiva, la persona debe formarse una imagen nítida de lo que desea saber, reflexionar con atención y luego transmitir la orden a su mentalidad profunda con amabilidad y firmeza.
olvidándose del asunto por completo hasta recibir la respuesta. El procedimiento idóneo para conectar con este genio interno y resolver cualquier situación consiste, en primer lugar, en llenar la mente con toda la información disponible sobre el problema en cuestión. En segundo lugar, se debe buscar un espacio de absoluto confort físico, donde sea posible olvidarse del cuerpo. Y finalmente, visualizando el asunto sin angustias, entregárselo al plano interno, declarando su capacidad para resolverlo antes de abandonarse a un estado de relajación o sueño profundo. Tal como ocurre en las matemáticas, este método requiere comprensión y fe, por lo que resulta indispensable estructurar la petición, construyendo una historia detallada en la imaginación, experimentando el placer del logro y agradeciendo el don por anticipado antes de dormir. Al despertar, se debe sostener el pensamiento con confianza y sin permitir que las dudas saboteen el proceso, con la certeza de que en la mente universal ya existe la solución perfecta para cada dilema, y que el ser humano posee la facultad de conocer y ejecutar todo lo que sea justo y necesario si se habitúa a buscar esa guía cada noche. 6. Imagínate haciéndolo. Grandes corporaciones buscan constantemente entre miles de trabajadores a un solo individuo capaz de asumir nuevos proyectos, lo que demuestra que el valor de un hombre desde el cuello hacia abajo es limitado, mientras que su valor hacia arriba depende enteramente de lo que es capaz de ver con los ojos de la mente. Carecer de esta visión interna reduce al ser humano a mera fuerza bruta dirigida como un animal, pero poseer la imaginación para visualizar el futuro otorga capacidades infinitas, tal como lo prueba el hecho de que inventos como la locomotora, el barco de vapor o el avión existieron por completo en la mente de sus creadores antes de materializarse. La diferencia entre el genio creador y el obrero común radica en la imagen mental detrás de su labor, puesto que concebir la idea original es lo que recibe las más altas recompensas, mientras que el trabajo manual solo obtiene un salario básico. La imaginación es la cualidad más divina del hombre, aquella que le confiere dominio al permitirle ver la verdadera esencia de las cosas más allá de las apariencias, activando una ley de causa y efecto, donde el plano material refleja fielmente todo lo que es real en el mundo interno. Al idealizar un deseo legítimo, como la obtención de un puesto directivo y mantener esa imagen nítida y constante en el subconsciente, el genio mental se encarga de convertir ese sueño con propósito en una realidad cotidiana. Todo gran logro, ya sea un ferrocarril transcontinental o un rascacielos, se compone de millones de pequeñas tareas ejecutadas paso a paso. De la misma manera en que la constancia diaria convierte a un estudiante en un experto indiscutible. Un hecho cuya ignorancia suele desanimar a la juventud. No existen leyes de limitación en el universo, sino únicamente una oferta infinita de la cual se puede extraer cualquier bien si se evita pactar con la escasez, ya que la vida devuelve con justicia el precio exacto, por alto que sea, que cada persona se asigna a sí misma. Quien demanda abundancia toma las riendas de su propio destino, pero debe ser cauteloso de visualizar únicamente lo que desea.
pues el temor y la preocupación actúan con la misma fuerza constructiva en sentido inverso, materializando los propios miedos. La mayoría de los individuos operan a una décima parte de su capacidad real, asemejándose a fábricas con máquinas ociosas y obreros desalentados, porque el director prefiere esperar de brazos cruzados a que la fortuna aparezca, en lugar de unificar sus pensamientos en una sola vertiente invencible, tal como la falange de Filipo de Macedonia concentraba todo el peso de su ataque en un único punto. El error histórico de la humanidad ha sido limitar el poder de la mente o dudar de su disposición para ayudar, comportándose como aquella familia nativa que, habiendo enriquecido gracias al petróleo de sus tierras y construido una mansión espléndida, prefirió seguir habitando en su antigua choza de barro sin aprovechar jamás su nueva fortuna. Los antiguos profetas anticiparon una era de esperanza y alegría que culminó con la enseñanza de pedir para recibir en plenitud, demostrando que la búsqueda de soluciones en la filosofía materialista es inútil, ya que el verdadero progreso de la humanidad se encuentra en la demostración práctica de la inteligencia divina, ante cuyo umbral se halla el mundo actual para experimentar el dominio trascendental de la mente sobre todas las cosas. 7. ¿Cómo piensa un hombre? Antiguamente se creía que el poder sobre la salud o el destino residía en fuerzas externas como hechizos y supersticiones. Pero hoy se comprende que cada experiencia humana, desde la alegría hasta el sufrimiento, es sólo el efecto de una causa que nace en el interior del hombre. Aunque se intenten tomar precauciones materiales para evitar el desastre, como ahorrar dinero o conducir con lentitud, los infortunios siguen ocurriendo si la mente subconsciente sostiene imágenes de tragedia. Pues el mundo exterior no es más que un espejo que devuelve el reflejo exacto de los pensamientos. La ciencia contemporánea respalda esta visión al demostrar que la materia es casi por completo espacio vacío cargado de energía, carente de una existencia eterna natural, siendo el pensamiento la única fuerza capaz de controlarla, tal como la gravedad rige a los planetas. No existe poder externo sobre el individuo, ya que los acontecimientos no son tristes ni alegres en sí mismos, sino que adquieren ese color según la interpretación mental que se les otorgue. El fracaso suele originarse cuando se permite que el miedo y la preocupación socaven la confianza, olvidando que el éxito requiere una mentalidad ofensiva y agresiva que no deje espacio para pensamientos de derrota. El ser humano es su propio destino y puede moldear la energía electrónica universal para convertirla en oro o escoria, en fortaleza o debilidad, logrando mediante el entendimiento de esta ley el control sobre todas las demás normas de la existencia. Este dominio sobre la materia permitiría, en un futuro cercano, regular las condiciones atmosféricas, erradicar la enfermedad y superar las limitaciones físicas, dado que el cuerpo solo manifiesta aquello que la mente acepta como creencia. Así como el rostro se transforma con la ira o la serenidad, los órganos internos responden con la misma docilidad al pensamiento, demostrándose que el hombre es el único ser capaz de liberarse de las fuerzas naturales mediante el conocimiento de la causa y el efecto. Es absurdo que el heredero de todas las épocas viva atormentado por fantasmas mentales, cuando debería ser tan sencillo
expulsar un pensamiento nocivo, como sacudir una piedra de un zapato. Alcanzar esta maestría permite dirigir la multitud de ideas hacia propósitos grandiosos, transformando la vida por completo. Al comprender que la mente es la única inteligencia suprema y eterna, el temor desaparece, revelando que el mal y la muerte no son entidades reales, sino simples ausencias de bien y vida, tal como la oscuridad desaparece ante la presencia del sol, puesto que solo el bien es causa real. Sus efectos deben ser necesariamente bendiciones, por lo que es vital practicar diariamente el ejercicio de desechar pensamientos de escasez y temor, para inhalar ideas de salud, éxito y felicidad ilimitada. 8. La ley de la oferta. Cada día representa un nuevo nacimiento donde los registros del pasado se queman al amanecer, ofreciendo a toda el alma la oportunidad de levantarse y vencer. Así como un atleta que persevera más allá del cansancio inicial, encuentra un segundo aire que lo dota de una velocidad y resistencia insospechada. En cada ser humano existen reservas ocultas de energía, de las que la mayoría no tiene conocimiento, viviendo como quien conduce un automóvil en marcha baja, sin saber que un simple cambio de palanca le permitiría avanzar con mayor rapidez y menos gasto de poder. La ley del universo es la abundancia, una realidad evidente en los millones de estrellas que pueblan el firmamento y en la profusión con la que la naturaleza provee a las plantas, a los animales y a la propia humanidad, a través de inmensos recursos minerales que están lejos de agotarse. Para manifestar esta opulencia, sin embargo, se requiere un esfuerzo similar al necesario para alcanzar el segundo aire, manteniendo una fe inquebrantable como la de Cristóbal Colón al cruzar un océano desconocido, a lo de George Washington al sostener la libertad de su nación frente a la adversidad. Las flores y las aves del campo trabajan incesantemente en su crecimiento y en la construcción de sus nidos sin caer jamás en la preocupación, pues la providencia conoce sus necesidades. Una máxima que instauraría una nueva era de progreso si la humanidad decidiera sustituir la ansiedad por una labor industriosa, pero confiada. El reino divino mencionado en las Escrituras se encuentra en el interior del hombre y constituye la propia mente, por lo que buscar ese reino significa comprender y conectar con este poder interno, del cual proceden todas las riquezas. Los bienes materiales y el dinero carecen de valor intrínseco, siendo únicamente medios de intercambio para las ideas creadoras. Cuando la idea original que sostiene a una gran fábrica se agota, las instalaciones y las maquinarias simplemente se transforman en herramientas oxidadas y sin valor. Por ello, la búsqueda de la riqueza debe dirigirse hacia el interior mediante un pensamiento constructivo y enfocado en resolver problemas significativos, evitando la ilusión de creer que se piensa cuando solo se está contemplando de manera ociosa el flujo de la memoria. Quienes viven en la miseria y la enfermedad suelen atraer estas condiciones al visualizarlas y hacerlas reales a través del temor, ignorando el funcionamiento de la ley de suministro, la cual exige pensar, sentir y creer firmemente en la abundancia, sin permitir que las dudas saboteen las semillas del éxito. Al concebir la mente universal como una presencia protectora, dedicada a cubrir cualquier necesidad, las fronteras personales se expanden de manera ilimitada
permitiendo al individuo comprender que trabaja para el empleador más generoso del cosmos. Al buscar una ocupación, se debe sostener la certeza de que existe un puesto perfecto que aguarda por las capacidades propias, programando el subconsciente antes de dormir, con la convicción de que la oportunidad es infinita y permanente. El valor de un empleo no reside en la remuneración económica inmediata, sino en el conocimiento, la experiencia y las relaciones que aporta para alcanzar una meta definida. Por consiguiente, se debe avanzar y cambiar de rumbo en el momento en que un trabajo deje de enriquecer el intelecto, ya que las posesiones materiales resultan efímeras si no están respaldadas por una mentalidad alerta y capaz. El primer paso para materializar los sueños consiste en ensayar la riqueza mentalmente, visualizando con placer el estilo de vida deseado sin que el miedo destruya el modelo construido, sabiendo que el dinero busca naturalmente a las ideas del mismo modo en que las plantas generadoras aprovechan la fuerza de las cataratas del Niágara. Ofrecer algo que el mundo necesite y mantener abiertos los canales del deseo garantiza la llegada de los recursos, los cuales fluyen con mayor libertad hacia quienes, al igual que Henry Ford, conciben la fortuna como una herramienta para generar empleo y bienestar colectivo. Quien posee una voluntad decidida y una inteligencia consciente de su unión con la mente suprema puede alcanzar cualquier objetivo legítimo, siempre que persiga su meta con absoluta tenacidad, devoción y una confianza que no se deje doblegar por la pobreza, la enfermedad ni los obstáculos del camino. Volumen 4. 9. La fórmula del éxito. Triunfar en la vida no depende de los vientos externos, sino de la dirección en que se le imprime a las velas del alma, pues es el pensamiento el único creador capaz de moldear las circunstancias. La pregunta eterna que acecha cada mañana sobre cómo mejorar la propia condición halla su respuesta en la fórmula infalible de la creencia. Poseer la fe absoluta de que aquello que se desea ya es un hecho existente. Se ha visto a hombres de capacidades ordinarias lograr lo imposible simplemente porque algo renovó su confianza, como aquel muchacho temeroso que se volvió invencible al creer que portaba un talismán legendario, descubriendo después que el poder no residía en el objeto, sino en su propia convicción. Esta conciencia de un poder dominante interno es el regalo de los dioses que permite resolver cualquier problema humano y convierte a quien lo posee en un optimista incurable. Al entender que se tiene derecho a todo lo bueno, la victoria debe suceder a la victoria, sin temor a las limitaciones, pues la mente es capaz de remover montañas si se llevan los deseos al gran almacén del suministro infinito. No se debe dictar al pensamiento universal el canal por el cual llegará la recompensa, sino sembrar la semilla del deseo, nutrirla con una visualización clara y dejar que la inteligencia creativa encuentre los millones de caminos posibles. Los grandes descubridores e inventores fueron aquellos que desafiaron los precedentes y mantuvieron su fe a pesar de las burlas, sabiendo que cada éxito facilita el siguiente paso. La complacencia es el mayor enemigo del logro, por lo que es preciso buscar siempre nuevos mundos que conquistar, recordando que la energía mental aumenta cuando más se utiliza y que el cansancio es, a menudo, más aburrimiento que fatiga física. El éxito o el fracaso son estados mentales. Quien se cree vencido ya ha perdido, mientras que quien piensa en grande verá crecer sus hazañas.
Es vital creer en uno mismo para que el mundo crea en nosotros, levantándose cada día con una determinación que asegure irse a la cama con satisfacción. La alegría y la prosperidad no son la causa, sino el resultado de un pensamiento optimista. Y el entorno real de un hombre no está afuera, sino en su interior. Nadie fracasa mientras pueda empezar de nuevo, por lo que se debe actuar con audacia, sabiendo que la fortuna desprecia a los tímidos y se entrega a quienes la reclaman con valor. Aunque el hombre por sí solo no pueda nada, el principio divino que habita en él puede hacerlo todo, y basta con dar el primer paso para que todas las fuerzas del universo se movilicen en su ayuda. Las ideas que la razón tacha de imposibles, como ocurrió con los inventos de Galileo o de Enrique Ford, terminan por triunfar cuando se sostiene el plano mental con persistencia. Para poner en práctica estas verdades, el momento más propicio es justo antes del sueño, cuando los sentidos callan. En ese instante de quietud se debe impresionar al subconsciente con el deseo más profundo, viéndose a sí mismo poseyendo y utilizando aquello que se anhela, hasta que la creencia sea tan sólida que la realidad no tenga más remedio que manifestarse. 10. Esta libertad. Conocer la verdad es alcanzar la liberación definitiva de las dudas, los errores y las preocupaciones, entendiendo por verdad aquella solución perfecta y única que existe para cada problema, tal como ocurre en los principios inmutables de las matemáticas. En el plano físico, la mente universal sostiene un modelo ideal de funcionamiento perfecto para cada órgano, y es tarea del subconsciente reconstruir los tejidos siguiendo ese patrón. Por lo tanto, al comprender que la enfermedad o la debilidad son solo la ausencia de perfección y no realidades en sí mismas, el cuerpo recobra su bienestar. Afirmar el bien y la verdad hace que el mal se desvanezca de inmediato, del mismo modo en que la luz disipa la oscuridad, una certidumbre que constituyó la base del poder absoluto que Jesús ejerció sobre las dolencias y la muerte. Un don eterno y accesible para todo aquel que posea un corazón dispuesto a comprender. La escasez, la enfermedad y la tristeza no son castigos divinos, sino el resultado del uso incorrecto de los dones legítimos de la creación. La culpa no radica en los principios de la vida, que permanecen inalterables como las fuerzas de la electricidad o el vapor, sino en la errónea disposición que el ser humano hace de ellos. El acceso a este conocimiento exige una mentalidad desprovista de prejuicios, abierta con la pureza de un niño para hallar la esencia verdadera detrás de cualquier interpretación externa, ya que la mente es la única causa y el origen de todo éxito o bienestar. El temor es el verdadero detonante de los padecimientos, pues al alarmarse ante una epidemia o creer en la necesidad del dolor, el individuo proyecta de manera consciente o inconsciente una imagen que el cuerpo reproduce fielmente. Dios solo provee el bien, de modo que para vencer los temores basta con imitar la astucia de Alejandro con su indomable corcel, orientando la mirada directamente hacia el sol para que las sombras queden atrás. Ni las corrientes de aire ni las inclemencias del tiempo poseen inteligencia para causar un resfriado. Es la mente consciente, educada en el temor, la que ordena al organismo enfermar. Un proceso que puede revertirse de inmediato, negando la existencia del mal y sosteniendo únicamente
la idea perfecta del vigor y la salud. La materia carece de sensibilidad propia y los trastornos funcionales no obedecen a las fallas orgánicas reales, sino a desajustes en la imagen mental, demostrándose que lo que una persona espera recibir es exactamente lo que experimenta. Incluso el desarrollo físico ideal y el restablecimiento de las funciones corporales dependen en mayor medida de la visualización y la fe interna de que los ejercicios gimnásticos tradicionales, confirmando que sostener el modelo imperecedero de la mente universal es la verdad que otorga la auténtica libertad. 11. La ley de la atracción. Dar siempre lo mejor de uno mismo es la clave para que el mundo devuelva multiplicado ese bienestar, puesto que el viejo adagio que vincula el máximo beneficio con el mejor servicio constituye una ley inmutable y no un mero altruismo. Así como un leve peso inclina una balanza equilibrada, un pequeño esfuerzo adicional o un valor extra en lo que se ofrece permite a un individuo o a un negocio sobresalir de la mediocridad, obteniendo ganancias fabulosas en dólares constantes y sonantes. La ley de atracción se fundamenta en el servicio. Se recibe en proporción a lo que se entrega, pero para cambiar la escasez y la pobreza en la que muchos viven debido a que albergan únicamente pensamientos de carencia y temor, se debe transformar primero la causa mental. El pensamiento universal actúa como un inmenso depósito que enriquece a quien abre un canal de utilidad hacia las necesidades ajenas, tal como hace un banquero al prestar un servicio invaluable, conectando a los inversionistas con los países que requieren desarrollo. Ocultar los propios talentos o recluirse en el ascetismo resulta egoísta y estéril. La verdadera exigencia de la vida es usar las capacidades para mejorar el entorno, amando al prójimo, al ofrecerle ventajas colectivas. Un empleado, un comerciante o un profesional que use su mente para descubrir cómo hacer las tareas más rápido y mejor, saldrá pronto de las filas comunes. Pues el pensamiento perfecciona cualquier labor, tal como aquel joven empleado de una empresa de carnes que ideó máquinas para reducir costos hasta escalar a la cima, o como el intrépido capitán danés Pedro Thordenskjold, quien, al quedarse sin municiones, venció a sus enemigos disparando platos y tazas de peltre. Un análisis profundo de esta realidad revela que el ser humano recibe exactamente lo que da, de la misma forma en que una fanega de patatas sembrada devuelve 30 o 40 fanegas. Si un trabajador ofrece a su empresa más de lo esperado, recibirá un aumento de forma inevitable, ya que si su jefe no lo valora, otro empleador lo hará. Asimismo, ayudar a un rival aparente beneficia a la organización, la cual premia la armonía y el trabajo en equipo. Esta ley universal equivale a recibir un cheque en blanco firmado por el Creador, donde cada quien escribe la cantidad y la clase de pago que desea según la magnitud de su visión. Una empresa obtiene dinero del público ofreciendo un servicio por adelantado y anunciándolo. Del mismo modo, un empleado se anuncia a sí mismo desde que entra a la oficina a través de sus actos y su disposición. Y si su labor es excelente, ninguna crítica podrá perjudicarlo. Ofrecer una sonrisa auténtica y un trato constructivo a cada persona, desde la propia esposa hasta el limpiabotas, garantiza un retorno idéntico y multiplicado. Esta norma fundamental, llamada karma, servicio por los humanitarios y sentido común por los hombres de negocios, fue definida por Jesús de Nazaret como la ley del amor, al proclamar que al dar
se recibiría una medida generosa y rebosante. Entregar las ideas propias sin reserva, incluso los secretos comerciales, sintoniza al individuo con el principio cósmico, eliminando las preocupaciones y demostrando que la ley nunca falla para quien se atreve a ponerla a prueba. 12. Los 3 requisitos. Cualquier ejecutivo importante que hoy o mañana se siente a examinar una lista de nombres para cubrir un puesto de alta responsabilidad, se hará la misma pregunta crucial. ¿Cuál de los hombres posee mayor iniciativa y capacidad? Esa cualidad distintiva es la confianza en uno mismo, el conocimiento del propio poder, del cual derivan el valor para comenzar los proyectos y la fe inquebrantable para avanzar frente a los obstáculos. El genio italiano, Leonardo da Vinci, demostró que todo se vende al precio del esfuerzo. Siendo un hijo ilegítimo marcado por la burla, empleó su empeño para elevarse sobre la multitud, hasta convertirse en el artista más grande del mundo, logrando que reyes y príncipes se honraran con su compañía. Cada ser humano posee en su subconsciente los almacenes de habilidades legados por los siglos, de modo que un artista, un cirujano o un hombre de negocios solo requiere tomar a los más grandes referentes como inspiración para continuar la tarea desde donde ellos la dejaron, pues el conocimiento y la destreza habitan en la mente universal. Descubrirse a sí mismo es como poseer un terreno que se cría un simple pastizal y hallar bajo la superficie ricos yacimientos de carbón, granito, petróleo, plata y oro. La capacidad latente es inmensa y espera ser utilizada. Sin embargo, para activar esa llave y resolver cualquier problema, es indispensable aplicar los 3 requisitos de fe, iniciativa y valor, sin esperar que la mente universal resuelva el enigma sin el esfuerzo propio, tal como nadie aguarda que las leyes matemáticas resuelvan un problema en la pizarra por sí solas. El desaliento es la herramienta más peligrosa e incendiosa, comparable a un viejo instrumento en forma de cuña que el mismo demonio valoraría por encima del odio o la envidia, debido a su capacidad para abrir silenciosamente las puertas más blindadas. Hombres de la talla de Ford o Edison supieron que la distancia entre el fracaso y el éxito es un abismo estrecho que se cruza únicamente con perseverancia. Por ello, al eliminar las dudas sobre las capacidades personales, se deja de poner límites a la mente universal, que es la que verdaderamente realiza las obras. Al comprender que se forma parte de esa inteligencia suprema, compartiendo sus propiedades como una chispa eléctrica, comparte las virtudes del rayo, resulta natural mostrar iniciativa y reclamar el dominio legítimo sobre el cuerpo, el entorno y los negocios, asegurando que cualquier meta noble se alcanzará si se trabaja por ella con absoluta confianza y firmeza de propósito. 13. Esa vieja bruja. Mala suerte. Enfrentar la jornada diaria con temor o albergar la creencia de que la mala suerte acecha en el umbral es convertirse en el causante directo de los propios infortunios. Pues el miedo no es más que el pensamiento creativo utilizado en forma negativa. Un claro ejemplo de este fenómeno ocurrió en 1920, cuando una nación colmada de cosechas multimillonarias, industrias prósperas, salarios dignos y bancos sólidos, vio desaparecer su abundancia casi de la noche a la mañana, debido a una oleada colectiva de pánico
que materializó de inmediato aquello que tanto se temía. El pánico carece de razón y constituye el origen de la mayor parte de los desastres, pecados y dolencias del mundo. Es una fuerza que paraliza el corazón, altera las funciones corporales, detiene la digestión y envejece prematuramente el rostro. Dado que la mente controla de manera absoluta cada partícula del organismo, el cuerpo es simplemente como arcilla en manos del alfarero, que carece de inteligencia propia y obedece ciegamente a los dictados mentales, demostrándose que hasta la asimilación de los alimentos depende de lo que el pensamiento determine sobre ellos. Al comprender que los músculos y los nervios no razonan, se desecha cualquier queja sobre debilidades o fatigas y se adopta la convicción de una vitalidad superabundante, evitando asociar ideas erróneas como la de aquel hombre que durante 45 años creyó enfermar por comer frutas y leche juntas, sanando al instante en que se le explicó que el mal residía en su mente y no en los alimentos. Los padecimientos físicos y los temores a las deudas son visiones distorsionadas, idénticas a los delirios de un enfermo, y la única forma de desvanecerlos es negarles poder, expulsando el desaliento y concentrando la atención exclusivamente en la salud y la opulencia. Del mismo modo en que un lago agitado por los vientos no puede reflejar la belleza de las nubes, una mente turbada por la ansiedad es incapaz de reflejar la riqueza del pensamiento universal, requiriendo periodos de profunda relajación donde se entregue el desenlace de los esfuerzos a esa inteligencia superior. Los hombres maduros en los frentes de batalla suelen derrumbarse por el peso de las preocupaciones acumuladas, a diferencia de los soldados jóvenes que consiguen vaciar su mente por las noches para despertar ante un mundo nuevo cada mañana. El mal no posee una realidad sustancial y es solo la ausencia del bien. Por lo tanto, al trabajar en armonía con el plan divino, el negocio o la labor de un individuo recibe el respaldo directo del Creador, quien provee los recursos necesarios, tal como en las Escrituras se multiplicaron los panes o apareció una moneda en la boca de un pez. Los bienes materiales existentes son insignificantes comparados con las riquezas ilimitadas que aguardan a los pioneros que se atreven a utilizar el subconsciente para abrir nuevos campos de desarrollo. Emulando la audacia de Cristóbal Colón, quien avanzó hacia lo desconocido, guiado por una voz interna que le exigía buscar lo que estaba oculto tras las cordilleras. Esta confianza absoluta que en el pasado impulsó a líderes como Alejandro, Aníbal, Napoleón o Abraham Lincoln a superar obstáculos insalvables, expande las capacidades humanas al demostrar que los únicos límites son los que uno mismo se impone. Para nutrir esta facultad creadora que comparte las virtudes del océano universal del cual procede, se aconseja dedicar unos minutos diarios a la relajación física mediante el estiramiento y abandono de las extremidades, para luego fijar la atención en una meta clara. El proceso de manifestación exige un deseo sincero, enfocado en un único propósito, la visualización nítida de uno mismo en posesión de lo anhelado, la fe inquebrantable de que ese bien ya se posee en el momento presente, y un sentimiento profundo de gratitud por los dones recibidos, asegurando así que los anhelos del corazón se transformen en realidades tangibles. Volumen 5. 14. Sus necesidades están satisfechas. Levantarse con un espíritu renovado ante cualquier adversidad
es el primer paso para gobernar el propio destino. Pues, al igual que aquel anciano que en su lecho de muerte confesaba a sus hijos que la mayoría de los problemas que le agobiaron en la vida nunca llegaron a suceder. La humanidad suele abrumarse por dificultades imaginarias, cuando la providencia siempre halla el modo de acudir en su ayuda. A experimentos científicos como los realizados por el biólogo Jacques Locke con parásitos de los rosales demuestran que incluso las criaturas más diminutas recurren al suministro universal en momentos de escasez, desarrollando alas de forma imprevista para migrar y salvarse de la inanición cuando las plantas se secan. Un auxilio tan natural que vuelve lógicos y creíbles los grandes milagros de la historia, como la apertura de los mares o la caída del maná en el desierto. Esto no significa entregarse a la pereza esperando el sustento divino, sino dar el máximo esfuerzo personal y, una vez hecho todo lo posible, descansar con la certeza absoluta de que el genio de la mente proveerá lo necesario. Emulando el consejo del profeta Isaías, cuando, ante la amenaza de invasión de grandes imperios, les aseguró que su verdadera fuerza residía en la tranquilidad y en una confianza serena. Los recursos para resolver la enfermedad, la pobreza o el peligro se encuentran siempre allí donde surge la necesidad, aguardando una postura audaz para manifestarse. De igual modo que las ideas de un escritor se aclaran de repente tras persistir en medio de la niebla mental, revelando que los obstáculos son simples ejercicios diseñados para fortalecer el intelecto y aprender a utilizar las facultades internas. El entendimiento de los propios poderes es el arca que salva a los hombres de cualquier catástrofe colectiva, tal como el arca de la alianza permitió a los israelitas guiados por Josué cruzar el río Jordán a pie, enjuto, al detenerse las aguas en un montón. Un pacto de protección constante que asegura la superioridad sobre las circunstancias a quienes recuerdan que su mente es un fragmento de la mente universal y por ende es capaz de prever y anular todo peligro. Al decretar que el mal, el fracaso o los accidentes no provienen de la inteligencia suprema y son meras ausencias de la condición correcta, el ser humano se faculta para apropiarse de lo que requiere, convenciendo a su subconsciente mediante la gratitud anticipada y la visualización de los deseos ya cumplidos. Un principio de fe que ha rescatado incluso a enfermos desahuciados por la medicina, como ocurrió con un paciente en Nueva York. Una cadena mental de sufrimiento fue rota por la convicción de una amiga. El verdadero impedimento para el éxito radica en las dudas constantes y en la costumbre cobarde de anticipar las desgracias antes de que lleguen, limitando el flujo de bendiciones por no comprender que el Creador no es un juez severo, sino la fuerza benéfica de la naturaleza que embellece el mundo y que responde con igual facilidad a la remoción de una montaña que al alimento de un gorrión. Al reconocer que este poder eterno es la fuerza motriz del individuo, el trabajo diario se llena de inspiración, sin importar si las tareas pertenecen al arte, al gobierno o a las labores domésticas más sencillas, evitando el error de la joven de la leyenda oriental que cruzó un campo de trigo, despreciando espigas hermosas, con la esperanza de hallar una perfecta más adelante, para terminar al final del camino con las manos vacías por no valorar las recompensas cotidianas,
Para aprovechar este suministro inagotable, el investigador Weinbigler ratifica que basta con retirarse a un lugar tranquilo 2 veces al día, relajar por completo los músculos, levantando y soltando las extremidades de forma flácida, y asumir una indiferencia absoluta hacia las preocupaciones cotidianas, permitiendo que la mente subliminal conecte con los recursos divinos para restablecer la salud, la cordura y el bienestar mediante un proceso inalterable de fe, visualización y profundo agradecimiento. 15. El dueño de tu destino. Aquellos hombres que se sitúan al borde de la batalla lamentando la falta de una espada más afilada, suelen retirarse del campo en la mediocridad, mientras que el alma heroica es capaz de tomar un arma rota y salvar una gran causa. Una diferencia fundamental en el uso de la mente que explica por qué una investigación realizada por la Asociación de Banqueros Americanos, tras seguir el destino de 100 jóvenes sanos desde los 25 hasta los 65 años, descubrió que solo 1 de cada 20 logra ser financieramente independiente, mientras que la mayoría termina viviendo en la caridad o trabajando por necesidad, debido a que carecieron de fe en sí mismos y de la iniciativa para emprender sus propios proyectos. Convertirse en el amo del propio destino exige comprender que lo que una persona será en los meses venideros depende exclusivamente de los pensamientos que alberga hoy, eligiendo entre doblegarse ante la materia como único poder y aceptar el entorno como algo impuesto, o reconocer que las circunstancias y la felicidad son creaciones del propio pensamiento que pueden transformarse mediante la visualización. Así que no hay razón para dudar del poder invisible de la mente universal, ya que las fuerzas más formidables de la naturaleza, como el amor, la alegría o las leyes que gobiernan las ondas de sonido de la radio y la potencia de una locomotora, son totalmente invisibles y han existido siempre, esperando únicamente que el ser humano aprenda a aplicarlas, pues cada invención no es más que la revelación de esa sabiduría infinita, que posee millones de leyes desconocidas. El peligro de conformarse con las fuerzas superficiales se asemeja a la historia de aquel agricultor que luchó en la miseria por cosechar un sueldo pedregoso y abandonó su granja desesperado, para descubrir años más tarde, al regresar, que en su antiguo terreno se había asentado la mina de diamantes de Kimberley, demostrando que la falta de autoconfianza roba el vigor e impide a millones de personas salir de la pobreza. Tal como una pieza de acero magnetizada puede levantar 10 veces su propio peso, pero pierde toda su fuerza de atracción al ser desmagnetizada por el miedo y la duda. En este escenario donde cada jornada plantea constantes decisiones y encrucijadas, el alma elevada escala los caminos superiores, mientras que las almas desanimadas deambulan en la incertidumbre, marcando la distancia entre el éxito y el fracaso, no por una cuestión de suerte, sino por la manera de mirar las situaciones, ya que el hombre próspero solo ve la oportunidad y avanza con la certeza de ganar, mientras que el desventurado duda de sus capacidades y retrocede como un bañista temeroso, hasta que otro más audaz le arrebata la meta. El futuro está bajo el control absoluto de cada individuo, y para moldearlo se debe actuar con el porte de quien ya ha triunfado. Un consejo que el banquero Francisco Vanderbilt recibió en su juventud y que coincide con la premisa de transmitir en la misma frecuencia de la abundancia
y el valor, pues la mente actúa como un operador de radio que envía ondas a través del éter universal para conectar con estaciones receptoras del mismo calibre, atrayendo a las personas y los recursos necesarios según la naturaleza de sus vibraciones. Las grandes figuras de la historia no son seres superiores, sino criaturas ordinarias que aprendieron a extraer poderes de su subconsciente, tal como Thomas Edison afirmaba sobre el industrial Henry Ford, revelando que el único secreto consiste en planificar el futuro con absoluto detalle, viviendo y creyendo en esos logros, especialmente en el instante de conciliar el sueño, momento en que resulta más sencillo impresionar a la mente interna para transformar los anhelos presentes en verdades tangibles antes de que sea demasiado tarde. 16. Millones no asignados. Aquel hombre decidido que acomete con una sonrisa las tareas reputadas como imposibles demuestra que la verdadera diferencia entre la mentalidad contemporánea y la de los antepasados radica en que la vida de antaño era estática y los individuos nacían, trabajaban y morían en su mismo estrato sin buscar mejoras, mientras que la civilización actual es dinámica, impulsada por una divina insatisfacción y por el pensamiento como fuerza viva. La capacidad de pensar constituye el lazo de unión con la mente universal, transformando la energía estática en una fuerza dinámica y creativa que materializa aquello que se visualiza y se cree con firmeza. La mente humana funciona como un acumulador de poder donde el pensamiento consciente se vuelve creador al participar de la omnipotencia cósmica, empujando al ser humano hacia nuevas aspiraciones del mismo modo en que la savia de los árboles desprende las hojas muertas para dar paso a brotes nuevos. Por ello, resulta indispensable apartar las nociones de pobreza y enfermedad para permitir el nacimiento de la salud y la abundancia. Esta fuerza vital pugna en el interior de cada criatura por hallar una salida, y los médicos advierten que la vejez y el decaimiento sobrevienen cuando el sistema se obstruye por no desechar lo viejo ni esforzarse lo suficiente, convirtiéndose en víctimas propicias del fracaso. El riesgo de abandonar la lucha evoca el relato de Simbad, el marino y el viejo del mar, cuyo peso inicial parecía insignificante, pero que terminó consumiendo las energías del navegante, hasta que éste empleó todos sus recursos mentales y físicos para sacudírselo de encima. Una situación idéntica a la de tantos hombres que toleran que una carga imaginaria les robe la vitalidad por no realizar un esfuerzo supremo. Ante la tempestad, el marinero experimentado no apaga los motores para dejarse arrastrar por el viento, sino que incrementa el vapor para combatir el vendaval, sabiendo que el espíritu se fortalece ante las dificultades y que, tal como un atleta precisa esforzarse al máximo para alcanzar su segundo aliento, se requiere abrir nuevos senderos para acceder a las riquezas mentales ocultas. Al observar a una tortuga volteada sobre su caparazón, se advierte que al principio agita sus extremidades buscando apoyo exterior, imitando la tendencia humana de implorar auxilio ajeno, hasta que repliega sus fuerzas, descansa y concentra todo su peso hacia un costado para recuperar su posición original. Del mismo modo, cuando se comprende que la facultad para resolver cualquier emergencia reside en el propio interior y se deja de buscar ayuda externa, se conecta
directamente con el suministro infinito, centrando todas las capacidades en el propósito más deseado para adueñarse de cada riqueza que el universo ofrece, convirtiéndose en el poseedor legítimo del conocimiento y del corazón de los más grandes genios de la historia. 17. El secreto del poder. Aquella desdichada mujer que habita en una de las grandes ciudades del este y que, tras la muerte de su esposo, heredó cerca de $100 millones, posee en sus manos un poder y una riqueza verdaderamente ilimitados, de los que no obtiene provecho alguno debido a una enajenación mental que le impide conocer su fortuna. Los seres humanos guardan en su interior un poder igual de extraordinario, sin tener la excusa de la demencia para no utilizarlo, pues el acceso a las ideas y la opulencia infinitas se encuentra disponible a través del subconsciente. Por lo tanto, limitarse a las condiciones superficiales y actuar como simples sirvientes de agua y leñadores para quienes sí ejercitan su mente equivale a adoptar la condición de las bestias de carga. El secreto del poder reside en comprender los recursos inagotables del propio intelecto, un instante inolvidable de audacia y convicción interna que en el pasado permitió a Jesús saber que era más grande que Nazaret o Abraham Lincoln, sentir su propia fuerza mientras aguardaba la llegada de la oportunidad, demostrando que ningún logro espléndido se ha alcanzado sin la osadía de creer que lo que habita en el interior es superior a las circunstancias, pese a que los vecinos y amigos de Nazaret ridiculizaron en su momento la existencia de tal facultad, del mismo modo en que la mayoría de las personas actuales se burlan de poseer un don semejante. Continuar con la rutina diaria, acompañados por los espectros de la enfermedad y la necesidad, es una elección trágica que solo ve la muerte como un alivio, en lugar de escuchar la conciencia interna para hallar el reino de los cielos y materializar todo aquello de lo que se adquiera certeza. La capacidad futura no debe juzgarse por los logros del pasado, los cuales se realizaron únicamente con el auxilio de la mente consciente, pues al sumar el conocimiento infinito del subconsciente, las obras previas parecerán insignificantes. El conocimiento por sí solo constituye energía estática y requiere ser transformado en fuerza dinámica mediante el pensamiento, marcando la única diferencia entre el empleado que percibe $25 semanales y el ejecutivo que gana 25,000 al año. Un contraste que no depende del peso del cerebro ni de la educación, sino de saber aplicar las ideas para obtener el mayor beneficio. Resulta debilitante para el carácter que los momentos de inspiración y las visiones claras sobre grandes empresas se queden en simples fantasías. Por ello, se deben hacer realidad los sueños proyectándolos con tanta nitidez que se impresionen en el subconsciente, tal como hacía el inventor Tesla al concebir cada máquina completa y perfecta en su mente, antes de fabricar el modelo. O como Mozart, al visualizar sus sinfonías enteras antes de escribir la primera nota sobre el papel. La capacidad de tener visiones se extingue si no se dan los pasos para realizarlas, de modo que se deben concentrar las facultades en materializar esos grandes anhelos orientados al servicio. Entendiendo que el pensamiento es la corriente que activa el poder dínamo del poder
para conectar con el suministro universal y hallar la llave que resuelve cada enigma de la vida. 18. Esto es lo único que hago. Enfocar la atención en un único propósito y ejecutarlo con maestría constituye el pilar fundamental del éxito comercial. Tal como lo demostró el Ejército de Salvación durante la guerra, al concentrarse exclusivamente en servir rosquillas de manera excelente, ganando así la mayor parte de la gloria, a pesar de ser una organización pequeña. Este principio de concentración total ya había quedado evidenciado siglos atrás, cuando el senador romano, Porcio Marco Cato, convencido de que Cartago debía ser construida, repitió esa única frase al final de cada discurso, hasta que logró que sus compatriotas, quienes al principio se burlaban, asimilaran la idea y arrasaran con la ciudad rival. La mente humana, al igual que los animales de una sola idea, requiere enfocarse en una sola tarea a la vez, por lo que la regla primordial en los negocios exige tomar un asunto, resolverlo por completo sin dejarlo a medias, y olvidarlo para mantener la claridad mental ante el siguiente compromiso. Aquel que vacila constantemente entre dos caminos o cambia de opinión ante la sugerencia de un amigo, jamás logrará nada útil, pues solo el hombre que delibera con sabiduría, resuelve con firmeza y ejecuta su plan con perseverancia inquebrantable, consigue sobresalir. En el ámbito comercial, donde las reglas básicas son idénticas, tanto para una gran corporación como para un pequeño puesto de periódicos, el verdadero progreso del empleado comienza cuando ofrece un esfuerzo adicional de tiempo y pensamiento más allá del deber que cubre su salario. Los grandes líderes industriales buscan con urgencia a hombres dotados de iniciativa y están dispuestos a pagar cualquier precio por ellos, valorando a quienes expanden los límites de su puesto a través de visiones ambiciosas, tal como un trabajador que elevó el valor de su posición de $1,500 a $8,000 anuales bajo el mismo esquema de comisiones, simplemente por pensar en grande. Las grandes obras se componen de pequeñas tareas coordinadas de la misma forma en que un imponente edificio de estructura de acero se erige uniendo vigas piso por piso, de acuerdo con un plano previamente imaginado y dibujado. Para materializar estos proyectos es indispensable una paciencia inteligente que no fuerce las situaciones antes de tiempo, estructurando un plan definido y verificando los datos mediante los recursos del subconsciente antes de presentarlo a los superiores, quienes siempre se muestran ávidos de aprender y escuchar sugerencias prometedoras. La lectura juiciosa de libros y revistas financieras proporciona un conocimiento invaluable que funciona como capital para obtener mejores puestos, protegiendo al individuo de la ignorancia en un mercado cuyas exigencias actuales obligan a planificar el trabajo con anticipación. Al iniciar una labor, se debe mantener la marcha con constancia para evitar el enorme gasto de energía que representa detenerse y arrancar repetidas veces, comparándose la mente con un automóvil que consume menos combustible una vez que avanza en alta velocidad. La eficiencia personal se reduce a conocer el objetivo, analizar los pasos para obtenerlo, planificar la jornada, hacer una cosa a la vez hasta terminarla y mantener la continuidad del esfuerzo. Cuando surgen problemas complejos que parecen no tener salida,
El psicólogo Federico Pierce aconseja preparar una lista con los asuntos más importantes al cierre del día y repasar sus características ligeramente antes de dormir, permitiendo que los centros profundos del cerebro trabajen de forma constructiva durante el sueño. Un método que coincide con la experiencia de un hombre talentoso que desde su niñez aprendió a resolver sus lecciones y desafíos más difíciles, relajándose por completo en su oficina para dejar la solución en manos de su mente subconsciente. Volumen 6, 19. La mente maestra. Aquel hombre que jamás da la espalda, sino que avanza con el pecho frente a las dificultades, sin dudar de que las nubes se disiparán, y sosteniendo que se cae para levantarse, es quien encuentra y hace suyo el absoluto secreto de la confianza personal. El mundo busca ansiosamente líderes en quienes delegar el pensamiento y la responsabilidad de los errores. Pero, para infundir certeza, un dirigente debe poseer una fe inquebrantable en sus propias capacidades, pues la actitud mental funciona como un imán que atrae de la mente universal todo lo necesario, según las propias creencias. Como señaló el ensayista Emerson, existe una mente común para todos los hombres a la cual cada individuo tiene acceso. Y el físico Walter demostró que cuanto más tiempo fluye una corriente eléctrica por un filamento de óxido de magnesio, mayor es su conductividad, un principio idéntico al del subconsciente, que incrementa su capacidad de transmitir los recursos infinitos a medida que se le utiliza, poniendo al alcance de cualquiera la sabiduría o el ingenio de la historia. Este poder ofrece liberación del miedo, la preocupación y la enfermedad, operando bajo leyes exactas, donde el éxito es el resultado lógico de la causa y el pensamiento. Pues Dios no creó fracasos y ofrece su generosidad por igual tanto al más alto como al más bajo. La iniciativa constituye el mayor secreto del éxito y, al concebir un patrón claro en el pensamiento, el subconsciente utiliza la energía circundante para hacerlo real, impulsando al mundo a través de la imaginación de los creadores. De este modo, Galileo contempló la luna y concibió el telescopio. Jacobo Watt soñó con el vapor dando origen a las grandes locomotoras. Y Benjamin Franklin domesticó el rayo, demostrando que la imaginación es el vínculo divino que transforma la existencia y permite alcanzar grandes hazañas de la ingeniería, como el Canal de Panamá, o inventos como la aviación y la electricidad. Aunque a menudo se intente frenar esta facultad en la infancia, la imaginación debidamente controlada conduce a la riqueza y al progreso en lugar de andar a la deriva, requiriendo que cada deseo se visualice con tanta claridad y convicción que el subconsciente lo acepte como una realidad cumplida, emulando la enseñanza psicológica de Jesús al instar a sus discípulos a creer que ya habían recibido aquello por lo que rezaban. El camino hacia el crecimiento está abierto para todos, sin importar la instrucción académica, pues el subconsciente posee más conocimiento que todas las bibliotecas del mundo, tal como lo comprobaron los apóstoles al cambiar la historia siendo hombres pobres. Juana de Arco al salvar a Francia siendo una campesina analfabeta, o Napoleón al fundar una dinastía proviniendo de un hogar humilde donde carecía de recursos para su propio equipo militar. El ámbito de los negocios está lleno de hombres prósperos que carecían de educación formal, como Andrés Carnegie, quien contrató tutores solo después de haber ganado sus millones.
confirmando que el factor determinante no es el entrenamiento, sino la imaginación creadora, un don divino que debe usarse para contemplar las cosas no como son, sino como podrían ser, transformando cada pensamiento en una obra provechosa para la humanidad. 20. ¿Qué te falta? Aquellos relatos sobre hombres que caen en la ruina y que incluso a los 50 años y sin un centavo en el banco, logran levantarse con valor para conquistar la fortuna y el renombre, demuestran que los derrotados sí pueden regresar al camino del triunfo si mantienen la salud y el empeño, desmintiendo la idea que el fracaso es permanente. Esta visión contrasta con la postura de facciones como los bolcheviques, quienes se oponen a la religión organizada, debido a que ésta suele enseñar la resignación ante las condiciones presentes bajo la premisa de que Dios decretó la desigualdad social y que todo se corregirá en la otra vida, un argumento que el propio Napoleón denunció en su juventud, pero que luego restableció al asumir el trono en Francia, tras comprender que la promesa de una recompensa futura era una herramienta eficaz para mantener conformes a las multitudes desfavorecidas. Sin embargo, el cristianismo original, instaurado por Jesús, jamás se concibió para proteger la opulencia de unos pocos, ni para someter a los desposeídos, sino que constituyó un ideal de ayuda mutua, donde la exhortación a pedir para recibir y buscar para encontrar se dirigió a la humanidad entera, demostrando que la providencia no favorece a linajes específicos y que la noción de unos nacidos para cabalgar y millones destinados a ser montados es tan absurda como el derecho divino de los reyes. La pobreza carece de mérito espiritual, pues una existencia asfixiada por la carencia y el temor empequeñece el alma en lugar de permitir su expansión, lo que revela que el reino de los cielos debe reclamarse en el presente en vez de aceptar pagarés de felicidad que corren el riesgo de perder todo su valor. Postergar el gozo diario equivale a la insensatez del rey Tarquino, el soberbio, quien rechazó en sucesivas ocasiones los 9 libros proféticos de la Sibila de Cumas, hasta terminar pagando el precio total original por las últimas 3 obras incompletas, perdiendo para siempre los valiosos conocimientos de los textos destruidos. Una analogía: cómo postergar la felicidad reduce los días de disfrute, cobrando el mismo costo vital. El propósito de la existencia es el crecimiento espiritual y mental a través del amor, la risa y el sano esparcimiento, rechazando la sumisión perezosa ante un destino precario que Dios jamás planeó, pues la naturaleza demuestra con la profusión de sus árboles y flores que su única norma es la abundancia. Desprenderse de las cadenas de la preocupación afloja las ataduras financieras al permitir que las ideas divinas ordenen los negocios hacia la prosperidad, ya que el pensamiento actúa como un imán que materializa aquello en lo que se concentra. De este modo, pensar obsesivamente en las deudas y las privaciones solo genera mayores obligaciones, mientras que disciplinar la mente para visualizar la opulencia y el desarrollo garantiza su manifestación futura. La prosperidad se siente atraída por una conciencia libre de tensiones, por lo cual se deben adoptar las preocupaciones comerciales habituales, pero sin enfocar la atención en las dificultades, emulando la filosofía de que esperar la miseria mientras se anhela la riqueza es tan contradictorio como marchar hacia el oeste pretendiendo llegar al este. El secreto para prosperar radica en proyectar una imagen interna tan vívida que se refleje en el aspecto
y en las acciones, evocando aquella vieja obra teatral donde un joven fracasado transformó su realidad al llevar un fajo de billetes falsos en el bolsillo, provocando que los demás creyeran en su solvencia y atrayendo verdaderas oportunidades de crédito y negocios sin gastar una sola moneda. Lo que confirma que el prestigio y la imagen mental poseen mayor relevancia que el saldo bancario real. Para alcanzar cualquier meta o suplir una carencia, se debe cerrar los ojos y modelar el deseo en el pensamiento con absoluta convicción de poseerlo, delegando su realización material en el subconsciente, el cual se nutre de las ideas invisibles del éter del mismo modo en que una semilla extrae del aire los elementos para su crecimiento, asegurando que la palabra y el propósito firme no regresarán vacíos, sino que prosperarán en aquello para lo que fueron enviados. 21. El escultor y la arcilla. Cada lunes por la mañana, al ingresar a la oficina, el ser humano suele albergar sueños de maravillosos logros, caminando con paso firme y la mente despejada, mientras visualiza el cómo y el qué de sus grandes proyectos comerciales, e incluso vislumbra los dólares rodando hacia su cuenta bancaria. Sin embargo, con frecuencia, estos anhelos se ven destrozados debido a nervios agotados y a la falta de energía vital, perdiendo el éxito que estaba al alcance de la mano por no sentirse con las fuerzas físicas necesarias. Los grandes hombres de la historia han sido individuos sanos y fuertes, puesto que la enfermedad camina de la mano con la vacilación, la queja y la pérdida de confianza en uno mismo. A pesar de que no existe ninguna razón real para permanecer débil. El relato mitológico del escultor Pigmalión, quien labró una estatua de mármol tan hermosa que terminó enamorándose de ella hasta que los dioses le infundieron el aliento de vida, encierra la verdad de que cualquier persona puede trazar ante los ojos de su mente la figura que desea ser y darle vida, manteniendo ese modelo ante su subconsciente para la reconstrucción diaria del cuerpo. La salud y la fuerza son las condiciones naturales del organismo, el cual fue diseñado para poseer una musculatura flexible, un cerebro despejado, un corazón poderoso y una vitalidad desbordante que se puede obtener sin dietas rigurosas ni ejercicios extenuantes, simplemente pensando de la manera correcta. El ejercicio por sí solo ha sido peligrosamente sobreestimado como panacea para los males humanos, tal como señaló en marzo de 1926 el Dr. Carlos Wharton, director de Educación Física de la Universidad de Pensilvania, al advertir que la adopción indiscriminada de entrenamientos severos destruye la salud de más personas de las que beneficia, provocando defectos por sobreexcitación atlética y convirtiendo la búsqueda de la fuente de la juventud en una histeria comercial. Una realidad que se constata al ver que muchos trabajadores manuales viven enfermos a pesar del aire libre, que atletas de alto rendimiento mueren de debilidad cardíaca, o que el famoso entrenador Martin Delaney falleció repentinamente a los 55 años por un ataque al corazón, tras correr detrás de un tranvía. Del mismo modo, la alimentación rigurosa genera contradicciones entre las autoridades médicas, pues mientras durante años se prohibió el consumo de carne roja, acusándola de causar reumatismo y endurecimiento de las arterias,
El célebre Dr. Watts demostró que tales perjuicios son puros cuentos de hadas sin fundamento científico, ya que el reumatismo se debe exclusivamente a las infecciones locales por bolsas de pus, y los peores casos registrados de calcificación arterial se han encontrado en monjes trapenses y orientales que jamás comen carne y se alimentan solo de almidones, legumbres y lentejas. El verdadero valor del ejercicio moderado y de la dieta radica en que mantienen el resultado deseado en la atención del paciente, ayudando a impresionar la mente subconsciente, razón por la cual se aconseja entrenar frente a un espejo, ya que es la mente y no el movimiento lo que genera el cambio físico. Las actividades al aire libre, como el tenis, la equitación o la natación, alivian el cansancio mental al desviar por completo los pensamientos de las preocupaciones cotidianas, otorgando al subconsciente el tiempo necesario para resolver los problemas que antes parecían insalvables. La juventud perfecta y la salud óptima constituyen estados mentales, debido a que el subconsciente es el único encargado de colocar los músculos en los huesos, regular el funcionamiento preciso de los órganos y construir el cuerpo en función de las sugerencias que acepta de la mente consciente. Esta influencia se evidencia en cómo una alegría repentina revitaliza el cuerpo más que cualquier tónico, como la música marcial disipa la fatiga de los soldados en marcha, o cómo el dolor moral deprime y debilita el sistema sin importar los alimentos saludables que se consuman. Aunque cada persona posee los elementos para convertirse en un superhombre, los pensamientos negativos, la desconfianza y las dudas actúan podando el vigor de la vida interna, tal como los japoneses empequeñecen un roble, podando continuamente sus brotes. La responsabilidad individual consiste en mantener fija la idea más elevada del propio ser, entendiendo que la mente es la única creadora y el pensamiento es la única energía, por lo cual se debe transformar cualquier imagen de debilidad afirmando, al despertar y antes de dormir, que el cuerpo fue concebido a imagen y semejanza de Dios, que cada célula y tejido es perfecto, porque procede del único modelo existente en la mente universal, y que el subconsciente ejecutará fielmente ese diseño divino. 22. ¿Por qué envejecer? Aquel vigor con el que en el pasado se trabajaba día tras día, entusiasmados y sin rastro de fatiga nerviosa, disfrutando de las noches con la frescura de quien no ha cargado con una dura jornada laboral. Suele añorarse bajo la falacia de que al envejecer no se debe esperar la misma diversión de la vida. Sin embargo, la juventud auténtica no es una cuestión de tiempo, sino un estado mental de salud perfecta que permite burlar las décadas mediante la comprensión de lo que se espera del propio organismo. La oportunidad de vivir de nuevo y conservar la plenitud física más allá de los 35, 60 o 70 años es una realidad, tal como predijo el Dr. Ornell ante la Sociedad Sociológica Americana. Lo que recuerda al inglés Thomas Paine, quien alcanzó los 152 años de edad con tal lozanía que a los 120 años contrajo segundas nupcias, falleciendo no por vejez, sino por el banquete excesivo al que fue sometido en Londres, tras vivir siempre con alimentos sencillos. O al caso de un árabe en Palestina, llamado Mustafa Musa, que a los 105 años vio brotar su tercera dentadura. La humanidad ha tomado la costumbre de clavar postes en el camino para marcar el paso del tiempo, actuando como aquella antigua ciudad italiana,
rodeada de corrientes rocosas que retiraba los postes que indicaban el único canal seguro para evitar la invasión de los piratas, con la diferencia de que el hombre, al fijar sus aniversarios, le señala un canal despejado a la vejez, cuando en realidad no existe ninguna razón biológica para decaer. Mientras los animales viven de 8 a 10 veces su edad de madurez, el ser humano apenas duplica la suya, porque apresura su decrepitud al sostener el pensamiento del envejecimiento, ignorando descubrimientos como el del premio Nobel Alexis, quien en 1912 colocó tejido del corazón en un embrión de pollo, en un medio de cultivo, demostrando que las células vivas crecen y se duplican cada 24 horas de forma indefinida si están protegidas. Este principio de inmortalidad como propiedad fundamental de los organismos vivos es defendido por investigadores como el científico Metalnikov del Instituto Pasteur, cuyas publicaciones e investigaciones sobre la división de seres unicelulares como los infusorios y el paramecio, sostenidas desde 1907 en Rusia, pese a la revolución de 1917 y continuadas en la Universidad de Crimea, junto a Woodruff, comprobaron que estos cuerpos poseen la capacidad de vivir eternamente, a menos que sufran una muerte accidental o una autointoxicación por falta de renovación de su medio, lo cual resulta crucial, dado que el cuerpo humano se compone de la yuxtaposición de estas mismas células simples. El secreto de la fuente de la juventud que Juan Ponce de León buscó en un mundo desconocido habita en el propio ser, pues el cuerpo físico se renueva constantemente, de modo que ningún tejido, músculo o hueso posee más de 11 meses de existencia, lo que significa que la aparente decrepitud se debe exclusivamente a que el hombre utilice el modelo de la vejez ante su subconsciente, en lugar de sostener la visión del vigor y la belleza. La diferencia esencial radica en que la juventud siempre mira hacia adelante, esperando un crecimiento continuo y una mayor agilidad mental, porque cree que los obtendrá, mientras que después de los 40 años se asume erróneamente que se ha llegado al límite y que solo queda descender. Una actitud que paraliza el avance, dado que ninguna institución ni individuo puede simplemente mantenerse igual sin retroceder. Personas que sufrieron de debilidad o deformidades en su niñez, como Theodore Roosevelt, lograron transformarse en ejemplos de asombrosa energía, demostrando que sin importar la condición actual, se puede reconstruir el organismo hacia el diseño perfecto de la mente universal, permitiendo que un hombre de 85 años ejecute la labor de 10 personas, al sumar el entusiasmo de los 21 con la experiencia de la madurez, tal como afirmó el eminente Aymon, al sostener que el cuerpo posee la capacidad inherente de renovarse indefinidamente. El laboratorio químico interno, regido por el subconsciente, reemplaza las partes desgastadas a la misma velocidad con la que se dañan. Sin embargo, cuando el individuo recurre al uso regular de fármacos o asume que la decadencia es inevitable, el maestro químico interno ralentiza su labor, acumulando células muertas que secan los tejidos y endurecen las articulaciones. Dios jamás decretó una ley de destrucción, ya que la muerte es sólo la ausencia de vida, del mismo modo en que la oscuridad es la ausencia de luz. Un principio respaldado por los textos de la sabiduría apócrifa y por las enseñanzas de Jesús, al afirmar
que quien comprende y guarda su palabra no verá la muerte, pues la medición de la vida mediante el calendario debilita a la juventud, tal como ocurría con las abuelas del pasado, que al cumplir 40 años debían retirarse al rincón de la chimenea. La mente debe mantener imágenes de frescura juvenil para realizar sus funciones con la precisión de un sistema de transporte eléctrico cuya potencia depende de su dínamo central, permitiendo que hombres notables realicen sus mayores obras a edades avanzadas, como Alfredo Tennyson, al componer versos inmortales a los 80 años, Platón escribiendo a los 81, Keaton aprendiendo griego a esa misma edad, Alejandro de Humboldt terminando su gran obra científica a los 90, o Juan Wesley declarando a los 82 años que no conocía la fatiga. Para iniciar esta renovación, basta con visualizar antes de dormir la figura del hombre que se desea ser, imitando el relato del príncipe de espalda encorvada que mandó labrar una estatua noble y recta de sí mismo para contemplarla en secreto cada mañana y cada tarde, logrando que con el paso de los años su propia estructura física se enderezara hasta igualar la noble postura del mármol. Un método que ya utilizaban las madres de la Edad de Oro de Atenas, al rodearse de esculturas hermosas para procrear hijos perfectos, dado de que en 11 meses no quedará en el organismo una sola de las células actuales. El porvenir físico depende de la claridad con la que se visualice y se entregue este nuevo modelo de poder mental y mejor fisonomía al subconsciente para que lo materialice por completo. Volumen 7. 23. El espejismo de la medicina. Aquella ilusión de los fármacos a la que la humanidad se ha aferrado por tanto tiempo empieza a desvanecerse, tal como declaró el célebre escritor médico Thomas ante 700 doctores congregados en Londres, al secundar la famosa afirmación de Oliverio de que si el 99% de los medicamentos fueran arrojados al mar, sería un gran beneficio para la raza humana, aunque un duro golpe para los peces. Esta postura fue respaldada por el Sir Arbuthnot, cirujano del rey George, quien admitió que la profesión médica constituye una anomalía que podría desaparecer a medida que el público se eduque en salud, pues si las personas estuvieran sanas, no habría motivo para la existencia de los médicos. Aunque hace 25 años, el charlatán de feria y el curandero indígena vivían su época de mayor esplendor, vendiendo costosos elixires, que no eran más que un whisky barato adulterado con azúcar quemada y agua. Y a pesar de que tras una intensa campaña periodística sufrieron un eclipse, hoy en día han regresado bajo disfraces más respetables en los periódicos locales, ofreciendo supuestos remedios soberanos que solo contienen agua, colorante y el alcohol suficiente para brindar una estimulación pasajera. Sin embargo, el problema principal no radica en la publicidad de los tónicos comerciales, sino en que incluso algunos médicos perpetúan esta práctica, ignorando las advertencias de miles de profesionales con el coraje de Hutchinson, que sostienen que ningún fármaco ha curado jamás una enfermedad, siendo la naturaleza la única sanadora capaz de restaurar el organismo, mientras que los medicamentos solo brindan un alivio temporal al dolor o realizan una limpieza superficial. El beneficio primordial de administrar un remedio reside en su impacto sobre la mente del paciente, quien ha sido condicionado a creer que la medicina lo curará y,
en la medida de su fe, consigue la sanación. Un hecho que se demuestra cuando dos enfermos con el mismo padecimiento responden con igual rapidez, ya sea ante las dosis masivas de un medicamento tradicional o ante las prescripciones diluidas y casi inexistentes de un homeópata. Esta influencia de la creencia quedó evidenciada en un relato de la Cruz Roja en Rusia durante la Revolución de Kerensky, donde una joven doctora, tras agotar sus existencias de medicamentos ante la avalancha de campesinos que, por primera vez, podían costear asistencia, recurrió al método del placebo, administrando agua coloreada con una mínima traza de quinina, logrando resultados tan maravillosos en toda clase de dolencias que perdió por completo su fe en la medicación específica. De igual modo, en junio de 1926, se reportó el caso del sacerdote Luis, en Nápoles, quien afirmaba curar desde neumonía hasta fracturas óseas y parálisis mediante píldoras elaboradas con tierra rojiza, enriquecida con azufre y cobre, argumentando desde una perspectiva homeopática que si el hombre proviene del polvo, el polvo debe poseer virtudes curativas, un suceso que, lejos de validar la efectividad de la tierra, demuestra cómo un elemento ordinario puede despertar la fuerza interna del individuo para ayudarse a sí mismo. Cuando un paciente toma un fármaco recetado, la primera dosis suele surtir el efecto deseado gracias a la firme convicción propia y de su médico. Pero, a medida que el tratamiento se prolonga, la efectividad disminuye, no porque cambien los componentes químicos, sino porque la fe activa flaquea y las sugerencias convictas hacia el subconsciente desaparecen. El doctor Richard Cabot, profesor de medicina en la Universidad de Harvard, declaró que las 3/4 partes de las enfermedades se curan sin que las víctimas lo noten, algo que confirman las autopsias al revelar huellas indelebles de padecimientos vencidos de forma inconsciente, añadiendo que el 90% de los casos de tifoidea y el 75% de las neumonías sanan por sí solos, pues de 215 afecciones conocidas por la ciencia, los médicos solo logran vencer unas 8 o 9, mientras que el resto son derrotadas por el propio organismo. Si la naturaleza, apoyada por los estados mentales y emocionales correctos, es capaz de cerrar una úlcera en pocas semanas, esa misma fuerza podría acelerar el proceso de curación a unos cuantos minutos si se estimularan de forma anormal. Destacados facultativos insisten en que no existe una verdadera ciencia en el acto de medicar a las personas, a diferencia de lo que ocurre en la medicina preventiva, la cirugía o la obstetricia, puesto que el arte de recetar drogas apenas ha avanzado desde la Edad Media, cuando las momias egipcias pulverizadas eran codiciadas como el remedio supremo para cualquier mal. La volatilidad de la farmacología es tal que cada día surge un nuevo compuesto que desmiente el valor de lo prescrito anteriormente, llegando a afirmarse de manera contradictoria que una medicina es inútil si una sobredosis no resulta letal, o que los médicos más prominentes sostienen que ninguna droga cumple hoy con los propósitos para los que fue diseñada en el pasado. El Dr. Douglas resumió la situación al explicar que toda curación es espiritual, dado que la sanación nunca se impone desde el exterior por el cirujano o el médico, sino que es el organismo vivo el que recupera la salud impulsado por la fuerza curativa de la naturaleza, la cual
es la personificación del principio de vida que la fe llama Dios. Asimismo, el doctor Joseph Baer, profesor de neurología en la Universidad de Fordham, estimó de manera conservadora que más del 90% de los malestares tienden a curarse por sí mismos, y que en esa misma proporción el factor psíquico constituye el elemento dominante, confirmando que la mente es la verdadera sanadora. Aunque las drogas a veces facilitan la labor eliminando parásitos o obstrucciones, su uso puede perjudicar más de lo que sana, evocando aquel viejo proverbio hindú que recuerda que Dios otorga el fruto, el agricultor planta la semilla, Dios cura al paciente y el médico recibe los honores. Durante la Gran Guerra, el compuesto que mejor demostró su utilidad fue el yodo, el cual no posee facultades curativas por sí mismo, ni se esperaban de él, sino que actuó simplemente como un desinfectante que cauterizó y limpió las heridas, para que la naturaleza y la mente realizaran la reconstrucción sin interferencias. El subconsciente opera con mayor eficacia cuando su responsabilidad no es compartida con agentes externos. Un principio que el especialista inglés Burnett expuso al aclarar que la curación nunca es un proceso puramente físico, sino que se efectúa mediante el control de la mente, siendo los remedios medicinales simples detonadores que ponen en marcha la maquinaria mental. Las drogas y las operaciones quirúrgicas podrían desaparecer por completo en las próximas décadas. El verdadero beneficio que la profesión médica ha aportado al mundo, mejorando la salud general y extendiendo la expectativa de vida por 15 años, no proviene de los fármacos, sino de la erradicación de las enfermedades en su origen mediante la eliminación de condiciones insalubres creadas por el hombre y el retorno a un entorno natural. El tifus, provocado por la suciedad, se previene mediante la limpieza. La tifoidea se combate purificando el suministro de agua, y plagas como la fiebre amarilla y la malaria han sido conquistadas saneando pantanos, construyendo drenajes y devolviendo la pureza del sol y del aire a los entornos habitados. El Creador proveyó en abundancia aire limpio, agua y luz solar para el mantenimiento de una salud perfecta. Y el mayor mérito de la ciencia médica ha sido redescubrir el valor de estos dones divinos y enseñar a utilizarlos, emulando la antigua costumbre china de pagar a los facultativos para preservar el bienestar y no para tratar la enfermedad. La gloria de investigadores como Gorgas, Red o Carrel no se cimentó en la cura de las afecciones, sino en su prevención, señalando el rumbo futuro de la medicina, que consiste en restituir las condiciones saludables para las cuales la humanidad fue creada, logrando la felicidad a través de la higiene interna y externa, el aire puro, el agua cristalina, la abundancia de sol y el pensamiento correcto. 24. El regalo de los Reyes Magos. Innumerables hombres y mujeres desvitalizados arrastran sus dolencias, buscando la salud en frascos de medicina, ignorando que el bienestar duradero jamás se ha hallado en píldoras, sino en el uso del poder del subconsciente. Aunque durante mucho tiempo la medicina oficial rechazó esta idea, la acumulación de evidencias la obligó a admitir que los trastornos nerviosos y funcionales pueden ser sanados por la mente, venciendo incluso la resistencia de aquellos facultativos descritos por Bernard Duchat, que prefieren enterrar a un paciente
bajo los cañones de su propia escuela, antes que verlo curar por métodos ajenos. Como bien señala Warren Hilton en su obra sobre psicología aplicada, la literatura médica de todas las épocas abunda en ejemplos de este influjo, razón por la cual las escuelas de medicina enseñan a los estudiantes la importancia de presentarse ante el enfermo con un semblante alegre y confiado, técnica que complementan las enfermeras al infundir esperanza y cuyo valor económico fue estimado por Oliverio Holmes en $5,000 al año para un médico sonriente. Actualmente, la psicoterapia cuenta con el respaldo definitivo de la Sociedad Terapéutica Americana y el apoyo entusiasta de líderes científicos internacionales, consolidando la convicción de que la mente rige las operaciones orgánicas, una postura refrendada por el Dr. Walsh de la Universidad de Fordham, al demostrar que las curaciones mentales son aún más manifiestas en enfermedades orgánicas que en las funcionales. Las reacciones físicas ante emociones cotidianas, como palidecer de miedo o enrojecer de ira, evidencian que el cuerpo es la expresión externa del pensamiento, pues la educación recibida induce a contraer resfriados por una corriente de aire o a sufrir dolores por ingerir alimentos supuestamente indigestos debido al temor y a la sugestión que se traslada al subconsciente. El célebre escapista Houdini demostró que el miedo, y no el dióxido de carbono, es el verdadero causante de la muerte por asfixia, al permanecer encerrado durante 1 hora y media en un ataúd sellado dentro de una piscina, saliendo casi ileso tras declarar que el único secreto radica en creer que se está a salvo, lo cual evoca el proverbio chino que advierte que de 5,000 víctimas de la peste, 50,000 mueren en realidad por el terror que ésta infunde. Del mismo modo, emociones repentinas pueden anular parálisis de años, como el caso registrado de un inválido que tras 6 años de depender de muletas por una lesión espinal, corrió por unas escaleras huyendo del ataque de un compañero de hospital que había enloquecido, logrando la curación total gracias al impacto del susto. Los milagros en santuarios como Lourdes se fundamentan en el deseo sincero y la fe absoluta, entendida no como la espera de un beneficio futuro, sino como la convicción presente de que el verdadero ser es perfecto en la mente universal. Una fuerza que devolvió la vista a un granjero protestante tras 2 días de oración en el campo, sanó las piernas paralizadas del policía Dennis tras una novena católica y desapareció de la noche a la mañana el tumor de Elsie Meyer tras asistir a un congreso del nuevo pensamiento. Si se analiza la evolución desde la ameba, ese ser unicelular carente de inteligencia propia, resulta evidente que una inteligencia externa o mente universal fue la encargada de guiar el progreso biológico, dotando de pulmones a los animales cuando apareció la tierra firme, o de caparazones y velocidad para su supervivencia, hasta culminar en la creación de un hombre perfecto, hecho a su imagen y semejanza. Esta capacidad de adaptación y sanación sigue inherente en el ser humano, y aunque se dejó en desuso tras el 3er siglo de la era cristiana, ha sido rescatada por movimientos que demuestran que la curación divina es completamente natural y que basta con hacer que el subconsciente copie el diseño perfecto de la mente universal para que la enfermedad se desvanezca como un sueño. Modificar la creencia errónea del consciente detiene la construcción de células enfermas, ya que el cuerpo es una agregación de billones de sistemas solares en miniatura,
compuesto por protones y electrones que carecen de sustancia real y son moldeados como arcilla por la energía eléctrica del pensamiento. La enfermedad es una mera ilusión o un dolor imaginario que desaparece cuando el médico asegura que no hay peligro, por lo que el estado normal se alcanza cuando la mente objetiva y la subjetiva actúan en perfecta armonía, evitando que la ignorancia y el miedo transformen la energía interna en una fuerza destructiva. Cada función orgánica está gobernada por el pensamiento, lo que valida el mandato de perfección y permite que al buscar el origen de un fallo físico se deba examinar el subconsciente y no los órganos mismos, los cuales carecen de intelecto propio. De hecho, el hígado regula de forma instantánea el azúcar necesario para mantener la temperatura ante una tormenta gélida, siguiendo instrucciones subconscientes que ningún hombre podría calcular en un año. Desprovisto de la corriente dinámica de la mente, el cuerpo se vuelve tan inerte como una gigantesca imprenta a la que se le corta la electricidad, reduciéndose a materia inútil. Por el contrario, si se mantiene ante el subconsciente la imagen de unos ojos perfectos y se les concede el descanso necesario para su reconstrucción, la vista mejorará con el uso sin necesidad de gafas, a cualquier edad. Toda imperfección y sufrimiento humano proceden de la falsa creencia de que el cuerpo es el soberano y que puede enfermar sin el consentimiento de la mente, siendo la sumisión a este error el único origen de todas las dolencias. Negar el poder del cuerpo sobre la mente destruye por completo el temor a la enfermedad. Y cuando ese miedo desaparece, los cimientos del padecimiento se desmoronan. El camino comienza al rehusarse a escuchar cualquier queja del organismo, perdiendo el miedo al clima, a la humedad o a las corrientes de aire, pues estos elementos solo son dañinos cuando se cree firmemente que lo son. Si el estómago envía un reporte de malestar, debe ser tratado como un sirviente rebelde, recordándole que no posee inteligencia ni facultad para juzgar lo que es bueno, sino que es un simple canal de paso y selección que debe expulsar con rapidez aquello que no asimile. Cada órgano es capaz de resistir cualquier condición si cuenta con el estado mental adecuado para dirigirlo. De modo que la única razón por la que el cuerpo sucumbe ante una lesión o dolencia es porque recibe esa orden del propio individuo. La historia demuestra que ha habido hombres capaces de caer desde grandes alturas sin dañarse, de ingerir venenos mortales sin sufrir daño o de atravesar el fuego, el agua y la peste sin recibir un solo rasguño, lo que evidencia que el sufrimiento físico ordinario ocurre porque el temor a la lesión es el pensamiento sostenido ante el subconsciente, el cual termina proyectándose en el cuerpo. Esta verdad fue respaldada por un informe científico desde Estocolmo, fechado en enero de 1926, por los doctores Enrique Marcus y Ernesto Sygren. Lograron contrarrestar notablemente el efecto de los venenos mediante sugestión hipnótica. Al administrar drogas que elevaban la presión arterial y el pulso a sujetos en sueño hipnótico sin ninguna sugerencia, los niveles se dispararon. Sin embargo, cuando se les administró la misma sustancia bajo la indicación mental de que se trataba de agua inofensiva, las lecturas físicas se mantuvieron estables y normales, demostrando
que la creencia del paciente influye con mayor fuerza que el poder real del fármaco. Por tanto, es posible comer lo que se desee con moderación, pues si un alimento se disfruta y se cree firmemente que es beneficioso, lo será. Aunque esto guarde similitud con los postulados de corrientes religiosas conocidas, el Dr. Richard Cabot, de la Escuela Médica de Harvard, señaló que no debe haber conflicto ni persecuciones contra movimientos tan poderosos como la ciencia cristiana o la medicina preventiva, invitando a trabajar con caridad para sanar las heridas del mundo. Si las instituciones religiosas olvidaran las disputas dogmáticas y adoptaran el ejemplo de Maria Baker, fundadora de la ciencia cristiana, comprenderían que lo que atrajo a las multitudes en los inicios del cristianismo fue la capacidad de sanar los males del cuerpo. Cuando se enseña a las personas a obtener respuesta a sus oraciones y a curarse de sus dolencias, los templos se llenan de forma natural. En el instante en que aparezca un síntoma, este debe ser negado enérgicamente, recordando que ni el cuerpo ni los gérmenes poseen inteligencia para decretar una enfermedad, ya que la mente es la única causa, y ésta solo concibe un diseño corporal perfecto, vigoroso y lleno de vitalidad. Si la creencia del malestar asalta el ser, ésta procede del consciente o de una sugestión externa, siendo un deber impedir que esa imagen se proyecte en el subconsciente. Al tratar a una persona enferma, se le debe explicar que su cuerpo no tiene poder propio para la salud o la enfermedad, pues es solo una agrupación de millones de electrones y partículas de energía que cambian constantemente según los pensamientos que se sostengan. Para sanar la máquina física es necesario acudir a la central de energía mental y transformar la corriente, repitiendo mañana y noche que la materia es transitoria y que cada célula y tejido se renuevan bajo el modelo perfecto de la mente divina. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y ese diseño sagrado es el único que el subconsciente debe utilizar para la reconstrucción diaria. Al desvanecerse el miedo, el paciente recuperará la salud rápidamente, cumpliendo la promesa de Jesús de que quien guarde su palabra jamás conocerá la muerte, poseyendo la vida eterna en el presente. El reverendo Guillermo Walsh, en su obra sobre sanación espiritual científica, afirmó que el subconsciente es el regalo divino mediante el cual Dios administra su energía sin necesidad de nuestra atención consciente, obedeciendo y materializando cada pensamiento, ya sea benéfico o perjudicial, debido a que no razona ni juzga. Ante un accidente, la negación inmediata de la lesión anula el poder creativo del daño, permitiendo que el subconsciente repare la zona afectada siguiendo el plano de perfección universal. Si se comprendiera plenamente que el cuerpo está compuesto por vórtices de energía controlados por la mente, las heridas se cerrarían instantáneamente, como ocurre al cortar el agua, recuperando su forma original de inmediato. Incluso con una comprensión imperfecta, cada victoria sobre la enfermedad otorga mayor poder, demostrando que no existe necesidad real para la dolencia ni para el cansancio, tal como prometen las Sagradas Escrituras, al afirmar que quienes confían en lo divino correrán sin fatigarse. La dieta y las reglas de salud suelen atraer la atención hacia la enfermedad en lugar de sanarla, por lo que basta con la templanza y el disfrute de lo que se ingiere con fe. Asimismo,
El ejercicio y los tratamientos físicos son útiles únicamente en la medida en que ayudan a grabar la imagen de bienestar en el subconsciente, tal como lo demostró la señora Vance Cheney al curarse de una parálisis en las piernas, relajándose por completo y enviando conscientemente su pensamiento y circulación hacia sus extremidades hasta restablecerlas. Enfocar la atención con discreción en un órgano visualizándolo saludable atrae la sangre y genera nuevas células, pero interferir conscientemente en las funciones normales sin necesidad genera confusión. De igual modo que el cien pies de la fábula olvidó cómo correr al intentar descifrar el orden de sus patas. La regla fundamental de la salud es olvidar los nervios, desechar los fármacos y sostener ante los ojos de la mente el diseño perfecto de la divinidad. El consciente desconoce cómo coagular la sangre, cerrar una herida o guiar a las células defensoras contra los gérmenes. Una labor que realiza el subconsciente de manera exacta si no se le debilita con preocupaciones de contagio o vejez. Así como un arquitecto requiere un plano antes de edificar, la mente universal posee el modelo perfecto del ser humano, y la esencia para materializarlo radica en la fe absoluta de creer que ya se ha recibido lo que se solicita. En el caso de los niños pequeños, aunque carecen de temores conscientes, sus mentes subconscientes son sumamente permeables a las sugerencias y miedos de sus padres, lo que los vuelve víctimas de epidemias imaginarias, debido al entorno de morbilidad en el que la humanidad suele criarse. El remedio consiste en encomendar activamente a los hijos al cuidado divino, sabiendo que sus pensamientos protectores guiarán sus caminos, y hablar directamente a sus mentes subconscientes con la convicción matemática de que toda dificultad posee una solución natural si se siguen las leyes del ser. Esta comprensión es el tesoro escondido en el campo de la conciencia, por el cual un hombre está dispuesto a vender todo lo que posee, pues representa el hallazgo del espíritu interno que abre las puertas del bien en absoluto y cumple cada promesa divina. El agradecimiento sincero es la prueba más alta de la fe, tal como demostró el Maestro Jesús al dar gracias antes de que Lázaro saliera de la tumba. El mundo actual comienza a vislumbrar estos poderes ilimitados, descorriendo el velo entre lo visible y lo invisible, para comprender que los milagros son leyes divinamente naturales, invitando a la humanidad a ascender a la montaña de la visión y construir cada aspecto de la existencia conforme al patrón perfecto que allí se le ha revelado. ¡Hey! Amigos, hemos llegado así al final del fascinante libro El secreto de los siglos, por Robert Collier. Esperamos que estas verdades resuenen en tu interior y te guíen hacia una vida de armonía y bienestar eterno. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audiolibro. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.